insiste mucho en cada cosa. Dice, el pastor Royas dice, si Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Ella lo hizo todo en el madero. Y yo cuando leía y escuchaba esto de acá, yo decía, ya hace un tiempo el Señor también ya estaba trabajando conmigo con respecto a ese tema, ¿no? Porque el Señor quería y quiere que sepamos profundamente qué cosa es lo que Él hizo allí, qué cosa se cumplió todo en el madero, que es que nosotros no desperdiciemos eso. Y cuando muera, cuando sea también con Él muerto, con Él crucificado con Él, va a venir algo poderoso, hermano. Por lo menos así lo entendí de mi Señor, el poder de la resurrección. Entonces yo le he preguntado al Señor muchas veces ya, ¿pero qué más? Porque a mí se me enseñó, bueno, me perdonaron los pecados y otras cosas, ¿no? Y en mi vida en realidad espiritual comenzó a cambiar cuando pasando por muchas situaciones, hermanos, yo le decía, Señor, eso es todo. Llorando, yo le dije, Señor, no hagas nada en contra de mí, pero yo sé que ya el sacrificio que hiciste en la cruz, el perdón de los pecados es bastante, pero eso es todo, porque me estaban pasando situaciones muy repetidas y no buenas. Y lo que estaba escrito, y lo que está escrito en la palabra, como que no se estaba desarrollando en mí. Y eso pasó hace 4 años. El Señor, yo pienso que a Él le gusta cuando nosotros nos cansamos de muchas cosas que estamos viviendo que no pertenecen a la vida de un hijo de Dios. No pertenecen, esas son mentiras. El Señor comenzó a trabajar conmigo, hubieron muchos cambios en mi vida radicales, fuertes, he pasado por proceso tras proceso. Pero a respuesta a eso también entro al curso de Cristo Libera, ¿no? Entonces, una de esas cosas, este tema que viene aquí, es el Señor me lo estuvo entregando y me estuvo hablando toda esta semana. Entonces yo le puse el título del poder del silencio en la guerra. Para comenzar, hermanos, yo les mandé una foto donde están los versículos allí escritos, para no leer todos los versículos y estar, sino que lo dejamos al último, las preguntas, tal vez las inquietudes, los dejamos un poquito al último para ir un poco rápido, porque yo sé que son temas fuertes, como digo. Y bueno, voy a comenzar con este salmo. Fui tan necio e ignorante, debo haber... Tráeme la Biblia. A un animal. Ahí está. Tócame el resaltador. Te pusiste el silenciador y no se te escucha. Fui yo, hermana Carmen, por equivocación, disculpe. Ya. Entonces la palabra de Dios dice, fui tan necio e ignorante, Señor, debo haberte parecido a un animal sin entendimiento. Hay otro versículo que dice que no seamos como el mulo, ¿no? Como el caballo, sin entendimiento, porque algunos necesitan un freno para poder parar las acciones o lo que estamos diciendo. Si nosotros no tenemos entendimiento, se nos va a hacer duro a veces realizar lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces es importantísimo. Y hoy el Señor tiene misericordia, tuvo misericordia conmigo y sigue teniendo. Estoy desarrollándome en este tema. Así que hoy vamos a entender, se van a romper barreras, se van a romper fortalezas que el enemigo pone a veces en la cabeza. En el nombre de Jesús. Chicos, si ustedes saben, yo tengo un montón de hojas acerca de la boca, de los labios, hay un montón de versículos si nosotros buscamos, ¿no? Y además, yo, como no estuve al principio del curso, la pastora ya dio una clase, una enseñanza sobre la lengua. Ahí hay un montón poderoso esta enseñanza, también hay que volverla otra vez a escuchar. Está bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, yo me la escuché recién a la madrugada, terminé de escucharla, y esto es una extensión, vamos a decirlo así, ¿ya? De ese tema. Entonces, yo he tomado, el Señor me ha acomodado varios versículos, porque quiero decirles que esto el Señor primero me lo enseñó a mí. Entonces, hay varios versículos del libro de Proverbios que voy a tomar. Antes de eso, porque hay muchos, se nombra mucho a la persona necia, ¿no? Entonces vamos a definir quién es una persona necia, quién es un necio. Y el diccionario dice que es una persona que insiste en los propios errores.
insiste. Esta persona se aferra a ideas, se aferra a estrategias equivocadas, a posturas equivocadas. Y con eso yo le aumento un pedacito más, sea consciente o inconscientemente. Sea consciente o inconscientemente estamos aferrados, estamos haciendo cosas que no debemos. Y el diccionario dice que con ello demuestra lamentablemente poca inteligencia. ¿Por qué digo consciente o inconsciente, hermanos? Porque a mí me ha pasado, yo he visto esto con muchos hermanos también, que le damos vuelta al mismo problema. Tomemos, por ejemplo, el mentir o el enfado. Y estamos a veces, después hemos recibido a Cristo y estamos 20 años con el mismo problema. Y a veces no somos conscientes, hermanos, hasta que alguien te lo dice, hasta que el Señor, el Espíritu Santo te lo dice. Y a veces tú no sabes cómo salirte de allí. Porque no, el Espíritu Santo no te lo hizo consciente. Hay cosas que sí las hacemos conscientes. Pero después, si tú ya pasaste por liberación, por sanidad, ya el Señor te ministró, ya el Señor te está alineando los pensamientos, tu mente, con los pensamientos del reino, entonces tú tienes que pensarte qué es lo que está faltando. Y yo le pregunté también al Señor, Señor, ¿qué pasa? Que hay cosas que todavía están ahí atascadas. Y por eso el Señor me dio un par de respuestas, y eso lo vamos a ver al último. Pero yo he puesto un par de ejemplos que también muestran lo que es una persona necia. Por ejemplo, porque dice la definición dice que son posturas equivocadas, que a veces nosotros insistimos en eso, ¿no? En estrategias equivocadas. Por ejemplo, cuando una persona llora, cuando tiene un desafío, cuando, yo qué sé, se enfrenta con su jefe, con una situación que no la puede manejar. Yo no sé ustedes, pero yo era una persona que lloraba como una Magdalena. Entonces eran estrategias que no sirven, hermano. Y cada vez cae en lo mismo. Cuando uno grita, cuando uno se enfada, cuando uno, el racionalismo he puesto aquí, porque yo era una persona que 5 minutos dame y con eso soluciona el problema. Lo que es espiritual hay que solucionarlo espiritualmente. El convencer. Yo he puesto solamente un par de ejemplos, por decirlo solamente, ¿sí? También cuando la persona a veces acude a lo mismo, insiste en lo mismo, por ejemplo, meterse en contiendas, meterse en pleitos, el fumar a veces, el mentir, el juntarse con personas que no debemos, yo que sé, el ver televisión, a veces programas que no nos edifica, hermano, el no cuidarse, a veces insistimos en comer cosas que no nos hace bien, en no descansar, etcétera, hermano, estamos insistiendo siempre en las mismas cosas, a veces y que nos hacen daño. Eso también son ejemplos de necedad en realidad. Continúo con un versículo que dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para rasgar, dice la palabra, hay tiempo para coser, hay tiempo para guardar silencio y hay tiempo para hablar. Yo me estoy desarrollando en este punto. Hay tiempo para guardar silencio. Porque yo no sé cuántos de ustedes, sobre todo las mujeres, que tenemos más problemas con nuestra boca, pienso, y somos más sentimentales, ¿verdad? Entonces, yo no sé si te ha pasado antes que tú a veces hablas o dices, te metes en una situación y tú viniste y rasgaste todo. Yo en el nombre de Jesús declaro que si hay alguien aquí que está pasando por eso, si estamos pasando por eso, salimos de ese estanque. Hay tiempo para coser. A veces cuando hablamos o hacemos algo, ya destruimos, y con nuestra boca destruimos, queremos reparar las cosas. Ese tiempo también tiene que pasar, hermanos. Tiene que pasar. Y va a pasar en el nombre de Jesús. Pero hay también un tiempo, dice la palabra, que para guardar silencio. Y después dice, hay otro tiempo para hablar. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Voy a nombrar un par de versículos, porque dice la palabra, el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Yo no quiero caer de narices. El hablar por hablar del necio invita al desastre. La boca del necio escupe tonterías. Ellos van en busca de pleitos, de palizas. Continuamente se meten en peleas. La boca de los necios es su ruina. Es su ruina. Quedan atrapados, quedan atados por sus propios labios, dice la palabra. La boca de los necios, sus propias palabras lo destruyen. Sus propias palabras lo destruyen.
cuando nosotros nos precipitamos, hermano, dice la palabra, a responder, pues, antes de escuchar los hechos, en vez de escuchar totalmente, dice la palabra que esa persona es a la vez necio y va a pasar vergüenza. Les pongo un ejemplo yo, porque como tengo 3 nenes pequeños, me ha pasado, con mi niña aprendí, con la más grande. Venía muchas veces y pasaba algo, se rompió, por ejemplo. No se escucha. ¿Qué pasó? Ahora sí. No sé, no fue mi parlante, pero bueno. Entonces luego viene mi niña, me pasó un par de veces, chicas, les tengo que confesar, chicos. Entonces, cuando venía mi niña me decía, no, y me contaba todo. Y yo entendí que no lo había hecho correctamente. Ella no tenía ni la menor culpa. ¿Quién hizo eso? El gato. ¿Quién hizo eso? Pasó esto, mamá. Yo no había escuchado hasta el último. Entonces sí pasé muchas veces vergüenza, en realidad. Pero yo no quiero pasar eso de allí más. Hermanos, pero por lo contrario, nosotros tenemos ventajas, dice la palabra. Una persona que es sensata guarda silencio. Las palabras de los sabios los protegen. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen. Esto me encantó. La discreción, estamos hablando de callar, de silenciarnos, es fuente de vida, es fuente de vida. Dice la palabra también que hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen incluso hasta inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Nosotros tenemos que pensar que lo que nosotros hablamos es como lo que hemos escuchado. Cada acción que nosotros hacemos tiene un efecto en este mundo físico, en el mundo natural. La palabra, pero tiene doble efecto. ¿Ustedes se acuerdan en el Apocalipsis que cuando Juan ve a Jesús, ¿no? Con esos ojos de fuego, fulminantes, ¿qué le sale de la boca a Jesús? Una espada de doble filo, dice, ¿no? Entonces es así mismo, esa espada es igualito. El Señor nos ha dado una espada a nosotros. Si nosotros pudiéramos entender, si nosotros pudiéramos comprender profundamente, conocer, entender más profundamente qué cosas tenemos que el Señor nos ha dado a nosotros y tenemos en nuestra boca, tendríamos que tener más cuidado entonces de abrir nuestra boca antes de decir algo. ¿Por qué, hermano? Esto, cuando tú hablas alguna cosa, no solamente lo ejecutas aquí en este medio físico, en este mundo físico, porque dice la palabra que es de doble filo, salía una espada de doble filo. Tú cortas en este mundo físico, pero la otra parte que también está afilada va cortando en el mundo espiritual. Eso tú no lo ves, pero cuando tú dices una cosa, cuando tú dices un decreto, cuando tú dices alguna cosa que está igual a lo que te salga, hay manos invisibles que tú no la ves en ese reino, que están haciendo lo que tú estás diciendo. Eso no lo podemos olvidar. Tenemos una espada de 2 filos, que por un lado está cortando, está haciendo las cosas, está accionando en el mundo natural, pero por el otro lado también en el mundo espiritual, hermano. Entendamos que no, como dice la palabra, que no lo que entra es lo que nos daña, lo que nos contamina, lo que nos ofende, sino lo que sale de la boca. ¿No? Eso lo explicaron la vez pasada. Pero ¿qué es lo que sale en realidad de la mente que hay en el mismo corazón? ¿Qué es lo que tienes lleno? ¿Qué es lo que tenemos lleno en nuestro corazón? Eso va a rebosar. Es lo que va a rebosar. Entonces, si tu mente no está alineada con el reino de Dios, cómo debe hablarse allí, cómo debemos de pensar, te van a salir muchas cosas que no debe. Entonces, por eso yo me dije, Señor, bueno, hasta poder alinearme y todo esto acá, tengo que hacer algo también. Muchos de nosotros tenemos un poco más de tiempo en el Evangelio, muchos un poco menos tal vez. Pero una respuesta, una cosa que que siempre va a dar buen resultado es callarnos, es silenciarnos, es tranquilizarnos y controlarnos con nuestra boca, ¿no? Les voy a poner un ejemplo porque nosotros tenemos que estar alertas porque dice la palabra bien que
es imposible que los tropiezos no vayan a venir. Es imposible. Pero hay de aquel que pone un tropiezo. Hay aquel. Hermano, tienes que estar alerta. Porque el tropiezo lo podemos poner nosotros mismos, con nuestra boca. A uno de estos niñitos, dice. Sea espiritualmente, sea un niño pequeño. Tenemos que estar bien preparados, yo voy a decir. Hay otra versión que dice, siempre habrá tentaciones para pecar. Pero la aflicción del que espera a la persona que provoca la tentación es fuerte. Ustedes saben ya lo que dice allí, ¿no? Es mejor que el que hace caer a uno de estos pequeños, mejor, ya saben ustedes, que se ate una piedra allí, que se lance al agua. Fuerte, ¿no? Voy a poner un ejemplo, hay muchos en la Biblia, de lo que pasó en uno de los salmos, dice, también en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Ustedes saben que el pueblo judío ya no está de decir lo que es un pueblo que era muy duro de servir, ¿no? Necio. Esto es, duro de servir. Esto se llama servir. No podía. Necio. Insistían en lo mismo. Insistían en sus mismos errores. ¿Qué dice la palabra? Hicieron que Moisés se enojara. Y cuando se enojó, hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Y ustedes saben las consecuencias, muchos de ustedes saben las consecuencias de lo que pasó con Moisés. El pobre se quedó viendo la tierra prometida y no pudo entrar. Eso siempre me conmovió. Pero imagínense cuando una persona viene y los provoca. Estemos preparados, hermano. ¿Sabes lo que está esperando el enemigo de ti? Cuando alguien viene, te pone la tentación, te pone la ofensa, te pone la aflicción, te pone la prueba, cuando estás en medio de eso allí. Cuando viene tu jefe, tu amigo, tu hermano, porque la familia a veces los que estamos más cercanos son los que más hacen doler, ¿verdad? A veces. Dicen. El enemigo está ahí sentado esperándolo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a tu aflicción? ¿Cuál es tu respuesta a tu tentación? ¿Cuál es tu respuesta a la prueba? De tu respuesta, déjame decirte, hermano, que depende incluso hasta tu futuro y depende la salvación. En muchas áreas incluso. Dice un proverbio, solo los necios insisten en pelear. Solo los necios insisten en pelear. Yo no quiero ser necio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario esto? La palabra dice que es menos peligroso, hermano. O sea, voy a parafrasear. Es mejor que tú te metas con una osa a quien tú le has quitado sus hijos, a que te metas a estar contendiendo con una persona necia, en plena necedad. Es mejor eso. O sea, es demasiado peligroso. Porque hagamos conciencia. ¿Por qué nos vamos a meter a estar respondiendo a veces? Vamos a salir perdiendo. Es como meterme con una osa, imagínense. Aquí yo le quito su presa. No malgastes el tiempo con tus enemigos, entre comillas. Porque, hermano, también, yo te digo que por la situación que tú estás pasando, por la aflicción que tú estás pasando, el Señor, hasta poder llegar a este punto que yo estoy aquí, el Señor tuvo que trabajar mucho, mucho, mucho con mis pensamientos. Mucho. Y lo continúa haciendo. Pero cuando tú piensas que esa situación que tú crees que te está destruyendo, como me dijo el Señor, no te moriste, Carmen, ni te moriste aquí, ni aquí, ni aquí. Eso no está para matarte, esa situación que tú crees, esa enfermedad que tú crees, esa prueba que está allí pasando, no está allí para matarte, está ahí para quitarte, para purificarte, para quitarte, porque mira, cuando estás enfrente de una situación que tú no puedes manejar, una situación que tú dices, y otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que sale de allí? Sale lo que tú tienes por dentro. Entonces el Señor en su misericordia puede trabajar con eso. Entonces nosotros deberíamos entender que en esto, como dijo el apóstol Pablo, me gozo, me tengo que gozar, me debería de estar gozando en medio de estas pruebas, de estas tentaciones, de estas aflicciones, de lo que me esté pasando. Una piedra es pesada, hermanos. La arena también, dice la palabra, pero el resentimiento, cuando te hacen una ofensa, cuando te hacen un daño, el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Es aún más pesado.
El retener la ofensa muchas veces es mortal. Voy a repetir, el retener la ofensa es mortal y trae muchos frutos negativos. Trae frutos como enfado, ira, odio, resentimiento, infidelidad, orgullo, amarguras. Bueno, todas esas cosas malas. Cuando tú retienes eso. Déjame decirte que una vez el Señor me explicó, cuando tú te resientes, no perdonas, tú retienes esa ofensa. Inmediatamente en el mundo espiritual, tú vas y el Señor va, eso está en el libro de Mateo, pero yo no lo había entendido así. Pero es real, te meten en una cárcel, hermano. Ahí estás hasta que pagues todo. Y no solamente a ti, tu familia y tus bienes, dice la palabra. Entonces, el resentimiento es mortal. Cuando tú te pones triste a raíz de todo esto de acá, ¿quién se pone triste? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener... Yo no había visto lo importante, que nadie me lo había contado, si no tuviera el Señor que me lo dice, que va con el tiempo también explicando las cosas. Yo no me había dado cuenta de lo importante que era todo esto de acá. Pero yo quiero que entendamos hoy, y vamos a entender en el nombre de Jesús, que el silencio es un arma poderosísima, hermano. Es un arma poderosísima, en verdad. Hermana, recuerden que la respuesta de la situación por la que tú estás pasando, recuerden que el diablo está allí sentado esperando que tú abras tu boca. Mira que si tú no la abres, si tu enemigo viene y te ofende, digamos, vamos a decirlo así, nada te hace mejor que tu enemigo cuando tú le respondes a él. Si tu enemigo o el jefe, yo que sé, pónganle ahí cualquier nombre, el esposo, viene y te dice, eres una vaga, tú le respondes, el vago eres tú, que no trabajas, o el jefe. Eres un mentiroso, eres un ladrón, el que más roba eres tú, respondes. ¿Quién será ahí el cristiano? No te vas a parecer en nada, nada te hace mejor que tu enemigo cuando le respondes. Así que, hermano, no malgastes el tiempo con tu enemigo. Eso tenemos que aprender. Ustedes saben que hablaron también con la pastora Angélica sobre la lengua, ¿no? Y eso muchos de nosotros hemos leído muchas veces Santiago en el capítulo 3, como está descrito allí. En resumen, podemos decir que el apóstol dice que la lengua está llena de veneno mortal. Llena. Pero también hay algo que yo estuve leyendo otra vez hoy día y el apóstol dice, eso, hermano, eso tiene que terminar hoy. Eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. No puede ser, no debe de ser que de una fuente salgan dos cosas, una amarga, una dulce. No puede ser, no debe ser, eso no debe ser. Así que, hermano, repite conmigo en tu mente, eso no debe ser, no debe ser. El Señor no quiere eso para nosotros. No puede ser que nuestra lengua esté llena de veneno mortal. Y más abajo, en el versículo 17, dice esto de acá, que yo lo había leído muchas veces, pero a mí no se me había todavía revelado bien y no se me había iluminado. Pero la palabra dice esto. Hablando acerca de la lengua, dice, en cambio, la sabiduría, lo que tú estás hablando, cuando tú hablas con esa sabiduría e inteligencia, como dice la palabra, sabiduría e inteligencia, si tú tienes tu mente ya alineada y el Señor te está revelando, tú vas a hablar por tu lengua, esto de acá. La sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, dice. En ese mismo capítulo, dice, en el capítulo 3, en el 17, versículo 17 dice, esa sabiduría es primeramente pura, luego es pacífica, hermano. Es amable, otras versiones dicen es tolerante, es llena, no está llena como estaba escrito arriba, como normalmente es la lengua, está llena de veneno mortal. Acá abajo dice, está llena de misericordia, dispuesta a ceder ante los demás. Y lo mejor es que da buenos frutos. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando nosotros retenemos la ofensa, retenemos todo eso de allí, da frutos de odio, amargura, todo eso que le dije antes? Este de acá,
Cuando tus palabras proceden de sabiduría que viene de los cielos, entonces dijimos que era pura, luego pacífica, amable, llena de misericordia y también llena de buenos frutos, dice la palabra. Llena de buenos frutos, sin incertidumbre, imparcial, dice una versión, no muestra favoritismo y no es hipócrita. Y el fruto de justicia, dice la palabra, se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Recordemos que cada palabra que nosotros estamos diciendo es una semilla que tú estás poniendo, que va a crecer. Pero es fácil, hermanos, como dice aquí la palabra, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te encuentras con una persona que te ofende? Cuando tú tienes problemas en tu casa, tú llegas a tu casa, abres la puerta y dices, oh, otra vez. O llegas al trabajo y te dices, uy, otra vez este jefe, ¿cómo quisiera cambiarme? Algunos dicen. Cuando nosotros no entendemos que esa es la situación por la cual el Señor la está utilizando para hacerte el daño, para que tú pases a otro nivel, hermano. Eso lo vamos a entender cuando el Señor renueve nuestros pensamientos. Cuando pensemos como Jesucristo, cuando pensemos que Él aprovecha todas estas cosas para nuestro bien, ¿o no lo dice la palabra? Sí lo dice la palabra. Todas las cosas nos salen en bien, ¿no? No, el Señor las cambia. Quiero decirte una cosa también. Si tú dices que eres guerrero, un guerrero de Dios, si te quieres transformarte como un guerrero de Dios, si tú no tienes amor, no puedes ser guerrero. Puede ser cualquier cosa. Pero no, si tú no tienes amor, como acabamos de ver en Santiago 3:17, tú no puedes ser un guerrero porque corres el peligro tú mismo, tú no sabes lo que vas a decir, tú no... ¿Qué? Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor. Si tú no conoces a Dios, no has sabido lo que es amor. Imagínate que seas un guerrero que actúe solamente por emociones o por miedos. Como una vez el Señor me dijo, Carmen, estás llena de temores, pero yo te voy a perfeccionar en mi amor. Sí, Señor, gracias. Un guerrero sin amor no puede ser un guerrero de Dios. No puede, no debe. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte que está en uno de los evangelios, en Marcos, cuando Jesús se acerca, cuando ese joven rico se acerca a Jesús y le dice, yo quiero ir al cielo, Señor, ¿qué debo hacer? Y todo. Bueno, hay una larga conversación, pero hay una parte que a mí me conmovió tanto en mi corazón, porque dice la palabra que el Señor le dijo, deja esto. Bueno, le dijo primero, tienes que hacer esto. Y él responde, bueno, sí lo he hecho, todo lo que tú dices lo he hecho. Y después Jesús viene y lo mira. Yo me imagino a Jesús, así como también lo miró a Pedro, en sus ojos. Miró a este joven en los ojos. Dice la palabra que lo amó, hermano, lo amó. Eso me conmovió tanto porque Dios me ha mirado muchas veces con amor. Lo miró, lo amó primero y después le dijo, sabes que tienes que entregar esto, aquello. Ustedes ya saben qué es lo que pasó después, pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. La palabra de Dios también dice que Él amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Hasta cuándo debes amar? Hasta el fin, hermano, hasta el fin. Te voy a decir un par de cosas también que a mí me ayuda aún cuando a veces uno se quiere salir o cuando a veces vienen situaciones difíciles, lo voy a decir ya. Yo creo que cuando Jesús miró a este joven, él miraba su esencia, él miraba adentro lo que él tenía, lo precioso que él era por dentro, lo hermoso. Entonces, a veces, hermanos, es bueno eso de allí. El Señor, a veces en oraciones, cuando he tenido cosas bien pesadas por personas bien que uno piensa que la quieren destruir a uno, cuando tiene esos pensamientos equivocados, ¿no? El Señor me ha permitido ver en oración, yo no sé si es el alma, yo no sé si es el espíritu, las dos cosas juntas, no lo sé, pero una especie de figura, de silueta. Y yo, cuando estoy orando por esta persona y el Señor me permite ver esto de acá, yo enseguida me compujo y digo, Señor, porque si no es hijo de Dios, creación de Dios, pues hermano.
Pero si es un hijo de Dios, te estás metiendo a contender con un hijo de Dios. Con un hijo de Dios. Te va a ayudar también, yo no lo sé, pero yo le he rogado tanto también al Señor con respecto a mis niños, cómo comportarme, cómo hacer, qué hablar, qué decir, qué no hacer. El Señor recuerda una vez que me dijo, recuerda, Carmen, que estos no son tus hijos, son míos. Cuando esta palabra me viene a mi espíritu, y yo a veces que en las situaciones que a veces uno tiene de estrés, ustedes saben, con 3 niños no es fácil, a veces y esto y aquello, y la iglesia y esto y aquello, me viene esta palabra al espíritu, eso me contiene a mí. Eso, hay cosas que el Señor te va a decir que te va a ayudar a contenerte a veces cuando la situación está un poco, vamos a decirlo así, pesada. Hay otra cosa también que a mí me ayuda mucho y es, yo pienso que Jesús tenía esto constantemente en su mente cuando él estaba allí en el monte del Olivo, antes de que sea crucificado, ¿no? Era su asignación, su meta. ¿Qué meta te ha dado el Señor? ¿Qué asignación te ha dado el Señor? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué sueño? ¿Qué estabas haciendo allá antes de la fundación? ¿Qué estabas haciendo allá? ¿Ya lo sabes? Hay gente que está esperando, hermano, por lo que el Señor te ha dado ya. Cuando tú te concentras en esto, a veces, yo he pasado por muchas situaciones, pero a veces cuando yo me veo y me recuerdo para qué estoy acá, eso me hace a mí detener, me hace callarme, aunque muchas veces te estoy diciendo las cosas que a mí me han ayudado, hermano, pero tú tienes que saber cuál es el sueño de Dios, tú tienes que saber cuál es tu asignación para poder luchar y concentrarte en eso. Es necesario saberlo y en el nombre de Jesús, hoy vamos a saber esto aquí, el Señor nos va a hablar, pidámosles al Señor que nos diga cosas para agarrarnos de eso allí. Jesús se agarró de su meta, porque ya lo vamos a leer. Tienes que entender también, hermano, que el vocabulario o el idioma que utiliza en el reino de Dios, es la fe. Es un idioma o es un lenguaje de fe, pues es lo que va a permanecer. La esperanza, un lenguaje de amor. Yo no sé dónde estás viviendo, pero nosotros estamos llamados para vivir en este reino, para predicar este reino. Necesitamos estar fortalecidos espiritualmente y estar establecidos en la palabra de Dios. Son 2 puntos importantísimos. Si tú no eres fuerte espiritualmente, cualquier cosa te va a bajonear. Tienes que fortalecerte espiritualmente. Tienes que estar establecido. Tienes que conocer la palabra de Dios. Es necesario estar aquí. Dice la palabra además que las personas sensatas no pierden los estribos. Voy a repetir, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto, se ganan la honra, pasando por alto las ofensas. Si alguien te viene a ofender, si alguien te viene a dar un puñetazo, si alguien te viene a dar esto de aquí, te dice, muchas veces pensaba yo que, wow, esto que me están haciendo es injusto. Y yo tenía mucho la palabra injusticia en mi boca, hasta que el Señor me mostró qué es lo justo. Estamos en un reino donde tu justicia, hermano, no tiene a veces nada que ver con la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, normalmente, la persona que es sensata se gana el respeto, se gana la honra pasando por alto la ofensa, dice la palabra. Cuando una persona necia se enoja, se conoce eso al instante, pero el prudente, el que se silencia, oculta la deshonra, hermano. A veces viene alguien y te quiere ofender, te ofende, te grita, te dice lo que sea. ¿Tú qué puedes hacer allí? Puedes ocultarla. Simplemente haces como que, Señor, te perdono. Señor, lo perdono. Ocultas eso, ocultas la deshonra. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios, dice la palabra, calladamente lo controlan. Los necios dan rienda suelta a su enojo. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Los necios dan rienda suelta a sus enojos, pero los sabios, Señor, aquí hay personas sabias. Señor, me declaro sabia, Padre. Me declaro sabia. Los sabios calladamente lo controlan y aquietan ese enojo. Voy a leer algo. Esto ya
les he dicho, pero vamos a ver cómo el Señor, he dado unos par de puntos, digamos así, como que a mí me han ayudado mucho, me siguen ayudando. Pero hay algo que el Señor también me estuvo diciendo. Yo le estaba preguntando al Señor, pero bueno, hay varias cosas que Él estaba revelando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz? Por ejemplo, cuando Él estuvo orando, ¿no? Salieron, ustedes saben, oraban y salieron hasta gotas de sangre, agua y gotas de sangre, ¿no? ¿Eso dónde se derramó? En un jardín, ¿no? Al principio, cuando estaba Adán y Eva, mataron a Caín, se derramó sangre también allí. Hay cosas hermosísimas que el Señor está revelando en los últimos tiempos. El Señor canceló cuando Él estuvo orando y salieron esas gotas de sangre, ahí se canceló en ese monte del Olivo, se canceló ese precio de sangre que se regó allá cuando mataron a Caín. Muchas cosas el Señor. Nosotros sabemos ya de memoria que por sus llagas somos sanos. Tantos beneficios que vienen en la sangre. Pero hoy día el Señor, hay cosas que el Señor está diciéndome, Él sabe que a veces ni le pregunto, estoy conversando con Él y después de un tiempo me las contesta. Y hoy día me decía, ¿sabes qué, Carmen? Yo redimí la lengua. ¿Cómo? Sí, yo pagué el precio de tu lengua. Yo lo pagué. Le dije, ¿cómo? Con el silencio. Ese fue el precio, el silencio que Jesús, el no decir ni una sola palabra, fue el precio que Él pagó por nuestras lenguas, por lo que hemos dicho, por las cosas que hemos, e incluso que vamos a decir. Ese fue el precio. Yo no sé si tú lo entendiste, hermano, pero eso fue lo que el Señor me dijo. Mientras oraba también, era como que yo le decía, Padre, y era como que yo estaba, de repente estaba hablándole al Señor, como que estuviera un poco arriba en el cielo. Y de repente fue como que Él se proyectó en mí. Y como que lo veía a Él, veía el madero, lo veía a Él. Y yo me compuje tanto y yo le dije, Él callaba en ese momento. Él estaba en el madero y callaba. Y era como que me decía, Carmen, ¿sabes qué? Vamos a tener algunos de nosotros que están en un tiempo a veces de estar callados, silenciados. ¿Sabes para qué? Para que en algún momento vayas a probar el poder de la resurrección. Vayas a probar el poder de la resurrección. Así que muchas veces nos vamos a tener que presentar así, con ese Jesús así, por un tiempo, como lo hemos dicho. Hay tiempo para dañar, hay tiempo para romper, hay tiempo para coser, hay tiempo para callar, pero hay tiempo, hermanos, que vamos, cuando entendamos bien, cuando estemos bien alineados, una palabra que nosotros digamos se desata no solamente en este mundo, sino en el mundo espiritual, y será hecho. Entonces, yo voy a leer en Isaías 53, dice la palabra de Dios que Él fue oprimido y tratado con crueldad. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra de queja. Este fue el comportamiento de Jesús. Sin embargo, dice la palabra, no dijo una sola palabra de queja. Ni una. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca ante quienes lo condenaban. Aquí dice la palabra, no abrió su boca, hermano. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia. ¿Quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría, que él sufría el castigo, que a ellos correspondía o a nosotros? ¿Quién se dio cuenta? ¿A quién le importó? Dice la palabra. Ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. No es como nosotros. Él no había hecho nada malo, hermano. Y aún así cayó. Aún así no dijo ni una sola palabra, ni se quejó en todo ese tiempo que estuvo pasando. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Fue contado entre los rebeldes, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba, dice la palabra, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo.
que sabes, hermanos, que esa situación por la cual tú estás pasando forma parte, dice la palabra aquí, de un buen plan. ¿Cómo tú sabes? Pero aquí dice la palabra, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan y la voluntad del Señor prosperará solamente a través de Cristo. En sus manos el buen plan del Señor va a prosperar. En otra versión dice, todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Todos los planes de Dios se harán realidad. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, el Señor quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, declarados inocentes y aceptados por Dios. Ahí estamos tú y yo, hermano. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo, dice la palabra, el Señor dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Quieres ser soldado? ¿Quieres ser guerrero? Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Otra versión dice, le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, o con los poderosos repartirá los despojos. Otra versión dice que con los poderosos repartirá el botín. Ay, hermano, en el nombre de Jesús, yo espero que tú estés entendiendo esto en tu espíritu. Porque se expuso a la muerte, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto lo puedes revisar otra vez en el libro de Isaías. Y pídele al Señor que se te revele esto de aquí profundamente. Porque hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que crucificar. Hay muchas cosas. Yo estuve subrayando, hay unas Biblias, tengo una Biblia donde se supone que está con rojo todo lo que el Señor dijo. Más esta versión es otra, y yo me subrayé varias cosas que el Señor dijo cuando estaba en medio de esa aflicción, cuando estaba sufriendo eso, cuando estaba desde el olivo hasta llegar a la cruz. ¿Sí? Y yo me apunté esto. Dije, ¿qué habrá dicho en verdad él? ¿Y cómo habrá reaccionado y todo esto acá? Aunque ya lo hemos escuchado ahorita en Isaías. Pero vamos a verlo aquí. El libro de Juan lo explica. Los otros libros, los otros evangelios también lo explican un poco más profundamente. Vamos a ver un poquitín más profundo. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Cómo él contestó? ¿Cómo él reaccionó? Recordemos, no voy a leer todo, pero vamos a recordar. Vino Judas, lo traicionó, después vino él con los soldados, ¿no? Y Jesús le dice, ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno, le dijo. Él dijo, yo soy. Imagínate, el gran yo soy. El mismo Dios responde. Tanto dice la palabra que estos soldados retrocedieron y cayeron a tierra. El poder, yo soy. Esa es una respuesta que él dio, la verdad. Lo puro. Recordemos, vamos a tratar de unirlo con lo que dice Santiago 3:17. Cuando tú hablas sabiduría, y aquí Jesús habló pura sabiduría, las cosas que él dijo, las dijo porque tenían que hacerse en el mundo espiritual. Así se debe hablar, así se debe actuar, hermano. Él dijo, yo soy. También dijo otras cosas. Él defendió, él está defendiéndonos. Dejad que ellos se vayan. Cuando quisieron capturarlos, otra palabra que él dijo, dejad. Hasta allí. Él nos protege. Entiendan que aquí hay protección. Otra palabra que dijo él, cuando se acuerdan cuando Pedro sacó su espada, y ya saben que le cortó la oreja, ¿no? Hasta esclavo. ¿Qué le dijo Jesús? Mete la espada en la vaina. Cuando yo leí esto otra vez, yo dije, aquí hay que entender estas cosas espiritualmente, hermano. Mete tu espada en la vaina, mete tu lengua, déjala ahí encerrada. Mete tu lengua, dice el Señor abajo, ¿acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? Así que mete tu espada, metamos la espada, dejémosla ahí envainada, chicos. Luego viene la situación en que él es interrogado,
No, los sacerdotes dicen, ¿y tú de dónde traes esta doctrina? Él dice, yo he hablado públicamente al mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada hablé en oculto. Nada hablé en oculto. Esto me hace recordar que, yo no lo sé a ustedes, pero a veces que cuando vienen mis niños o mi esposo, sobre todo, y me pregunta alguna cosa, Carmen, ¿dónde está? Sobre todo la palabra ¿dónde? ¿Dónde está tal cosa? Hermanos, te quiero decir una cosa, que el 80% de la comunicación está dada por las mímicas, las gesticulaciones. Tú puedes entenderme cuando yo hago así, ¿no? O cuando yo hago así. Puedes entenderme sin una palabra. El 20% son las palabras, el 80% las mímicas. Entonces no se vale, no es justo. Eso no forma parte del reino si es que tú te callas, pero mordiéndote la lengua. No sé si me hago entender. Viene la ofensa. Tú te tragas a veces las palabras con amargura. Eso no se vale, de eso no se trata el amor, eso no se trata de ver a los ojos y decirle te amé, eso no se trata. Eso no es aquí de eso no estamos hablando. Cuando tú callas, lo haces porque amas. No callas mordiéndote la boca, diciendo por dentro y teniendo, sí, me tengo que callar porque dice la Biblia que tengo que callar porque si no hago errores. No. De eso no se trata. Porque ¿sabes por qué? Porque el 80%, la gente te está viendo en tus mímicas. La gente te ve y no se digan los demonios. Entonces, cuando tú contestas, yo digo esto porque a veces cuando pongo a mi esposo como ejemplo, a veces una de las cosas que él siempre me decía es, ¿por qué no le contesto a veces? Porque es que digo, tú preguntas demasiado. No sabía dónde estaba esto, dónde está aquello, quién me movió esto. Entonces, no hay que responder así, no hay que responder, uy, Jesús no respondió aquí así. Él respondió. Y cada vez que respondió, yo no creo que él se haya mordido la lengua, no creo. Entonces hubo alguien que se acuerda que después uno de los soldados dijo, ¿y tú le contestas así al sacerdote? Después lo cogieron y lo golpearon, ¿verdad? Entonces Jesús respondió, si hablé mal, testifica acerca del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? A pesar de que lo golpearon, yo no sé ustedes, pero si a mí me dan un puñete, yo no sé qué me va a pasar, pero él no dijo nada, él no dijo nada. Dices tú esto, también cuando vino Pilatos y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo dijeron otros acerca de mí? Otra cosa que él respondió, porque Pilato le sigue diciendo, ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Ahora, en ese tiempo, el reino no era ahí, pero el reino, dice la palabra, está ahora con nosotros, en nosotros está el reino. Otra cosa que dijo Jesús es algo poderoso, hermano. Tú dices que soy rey. Yo, dijo Jesús, para esto he nacido. Es lo que yo te decía, concéntrate. ¿Para qué tú naciste? ¿Para qué viniste a esta tierra? Yo pienso que él se estuvo concentrando mucho mientras estaba pasando todo lo que estaba pasando. Él estaba pensando en nosotros, en lo que iba a ganar, como habíamos leído en Isaías 53. Las cosas que se ganaron a través del silencio, las cosas que se ganaron a través de lo que él dijo justamente, porque él no decía nada de más ni nada de menos, pienso. Pero él dijo hasta acá, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. Todo. El que es de la verdad, oye mi voz. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Todo. Toda persona que nace de la verdad, oye su voz. Y ya vamos a terminar, hermano. Luego de esto, a Jesús lo azotaron. Mientras lo azotaban,
Dice la palabra, mientras lo abofeteaban, mientras se le pusieron la corona de espinas, mientras les quitaron su vestimenta, él no dijo nada. Estuvo todo el tiempo callado. Él sabía muy bien que si decía alguna cosa que no debía, eso iba a traer consecuencias, hermanos, fatales para nosotros. Tú y yo no estuviéramos aquí sentados. Tú y yo no estuviéramos aquí sentados si él hubiera dicho una palabra de más. Mas él cayó, como esas ovejitas, como estábamos leyendo. Y luego lo sacaron al pretorio, le seguían diciendo cosas encima, cosas malas, pero Jesús no respondió, no daba ninguna respuesta, tanto que Pilato dice que hasta se asombró. Y le dice, pues Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba por esto. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Recuerda, hermano, que cada situación difícil que tú estás pasando, por la cual tú reaccionas, en la mayoría de las veces muchas personas reaccionan con el enojo, el enfado, la ira, el resentimiento, lo que sea. Eso lo sabe el Padre, como dice aquí la palabra. Ninguna autoridad tendrías, así tienes que decirle al enemigo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Ninguna. El Señor Él es soberano y Él está viendo cómo tú estás, porque no hay nada, el enemigo no te puede tocar. Si tú no hablas, el enemigo no te va a tocar. Se acaba la pelea, hermano. Luego dice la palabra, al último, habló también para decir, mujer, he ahí tu hijo. Después dice el discípulo, he aquí tu madre, y después aquella llora y el discípulo lo recibió consigo. Después alguna vez dijo, tengo sed, y que le dieron a él. Ustedes saben toda la historia ya. Pero lo que a mí me asombra es que él guardaba silencio en todo esto. Guardaba silencio, el poder, hermanos, del silencio. Él estaba pasando por una guerra, él sabía él sabía 100%, hermanos, que los demonios estaban actuando atrás de las personas, pero él no se concentraba en eso. Él no se concentraba en eso, él se concentraba en su meta. Él está mirando cuando te ve a ti o cuando ve y lo mismo quiere que hagamos cuando veas al que nos está ofendiendo, el que nos está tratando injustamente. Vea su esencia, vea más allá, mira más allá de tu nariz, mira lo que el Señor quiere con esa persona. Así lo hacía Jesús. Hasta que él exclamó, Señor, todo fue consumado. Desde el estar. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros pasemos a un tiempo. Voy a hacer una pregunta, y con esta pregunta ustedes pueden hablar, pueden preguntar, pueden comentar, pero yo quisiera que nos concentremos también en orar, porque hay palabras que nosotros hemos dicho, aún están en el mundo espiritual. Yo no sé si tú las has cancelado o no, pero como yo les dije, hay palabras que, así como tú las hablas en el mundo físico, también se hacen en el mundo espiritual. Así como el Señor te dio esa autoridad a ti, con su muerte, tú tienes también la autoridad para coger y cortar, cancelar esas palabras, para que no sigas a veces en circuitos que a veces alguna persona te lo dijo, a veces tú mismo te lo has dicho en contra de ti, o tú has dicho en contra de otras personas. Todo eso lo está utilizando el enemigo. Así que yo quisiera que oremos en algún momento, si alguien tiene que, porque yo quiero esto de acá. Después que tú dices la palabra que hay tiempo para esto, hiciste esto, ya pues rompiste todo, destrozaste a ti y estás tratando de reponer, hay tiempo para callar y hay poder allí en el silencio, hermano. Hay poder en el silencio. Pero también viene el tiempo donde tú tienes que probar el poder de la resurrección con tus palabras. Y hermano, si tú no aprendes, estos otros que están acá, no sé, primero tienes que aprender a morir muchas cosas con tu lengua. Muchas cosas, aprender a hablar. Mira lo que el Señor dice aquí, con esto termino, perdón. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él guerrea por ti, es un guerrero victorioso. Sofonías 3:17, se gozará en ti con alegría, en su amor, ¿qué hace Él? Guardará silencio, Él calla de amor, hermano. Por favor, esto lo digo para mí también, porque yo pienso que el Señor nos está preparando para muchas cosas. Pero si tú no has aprendido a callar por amor, por el prójimo, por tu misma familia,
Si en tu misma familia tienes dificultad, no puedes callar, el Señor sí lo hizo. Él guerrea por ti. Guarda silencio, calla por amor. Dice la palabra, se regocija por ti con cantos de júbilo, con cantos de liberación. Cuando nosotros obedecemos, hermano, es como que le deshacemos es como que le abrimos al Señor las manos y Él comienza a obrar. Comienzan a haber muchas cosas en nuestra vida, comienzan a desatarse muchas cosas, hermano. Quiero decirte esta pregunta para que tú puedas comentar o algo. ¿Tú te puedes imaginar qué consecuencias hubiéramos tenido nosotros, la tierra en sí? Porque leíamos aquí en Isaías, todos los planes de Dios se harán realidad por medio de las manos, por medio de lo que hizo Jesús. Todos los planes del Señor. ¿Tú te imaginas qué hubiera podido pasar si Jesús hubiera dicho algo, si no hubiera callado, si hubiera respondido a tal cosa, hubiera respondido mal, si Él no hubiera guardado silencio? ¿Tú te puedes imaginar? Ahora sí, hermanos, ustedes pueden comentar, pueden decir lo que venga a su corazón, pero sí quisiera yo después de esto que por favor oremos, porque hay un par de versículos que yo no les puse allí en la foto que les mandé, pero que tú constantemente deberías de estarlos declarando. Para ti hay muchos versículos en la Biblia acerca de la lengua, pero hay un par de versículos que yo tengo aquí que podemos declarar para nuestro bien, para que no hablemos. Por ejemplo, porque hablaré, Señor, cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Así debe ser tu oración. Proclamar, declarar esas palabras. ¿Dónde está ese, mi hermana? ¿Usted puede dar el nombre? Tú dices de los versículos. Sí, mi amor. ¿En qué versículo está? O sea, hay varios. Yo he tomado, hay un montón, pero que tú puedes declarar. Pero yo escogí aquí 3. Proverbios 8, del 6 al 7. Luego he puesto otro proverbio, el proverbio 4, 24. Y también hay uno que está en Isaías 49, del 1 al 3. Bueno, también tengo otro, pero ahí se me había pasado. Eclesiastés 10, 12. Mientras oremos, nosotros podemos declarar estas palabras, estas bendiciones, declarar estas palabras para nosotros, apropiarnos de esto, creer en esto, tengamos fe en esto y nosotros vamos a pasar. Yo no sé dónde estás tú, no sé cuál fue el diagnóstico, porque yo me decía, bueno, voy a nombrar muchas cosas, yo no quiero ofender a nadie, en realidad con lo que dije, a nadie, no quería ofender. Y si he ofendido a alguien, extiéndame perdón, hermano, pero más bien... Hermana, ¿puedes repetir lo de los versículos? Proverbios 8, 6, Proverbios 8, del 6 al 7, Proverbios 4, 24. Yo los voy a escribir después también, hermano, lo voy a escribir en el grupo. Van a encontrar un montón, pero yo he puesto aquí un par. Proverbios 4, 24, Isaías 49, del 1 al 3, y Eclesiastés 10, 12. 10, 12, ¿no? Sí. ¿Isaías qué? 49, del 1 al 3. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Hay poder en el silencio, tanto que se quedaron todos silenciados. Sí, ha sido una palabra bastante confrontadora, Carmen, y muy edificadora. Sinceramente, es algo que nos pone a pensar y a reflexionar de que, wow, el silencio de Dios es algo muy profundo. ¿Sí? Ese silencio lo guardó en la guerra, hermano, en medio de las aflicciones, porque tú no te puedes imaginar si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos tenido los ojos abiertos, cómo estaban ahí los demonios, la guerra que se estaba desatando allí por ti, por mí en ese momento. Yes. Y él cayó. ¿Puedo opinar algo, hermana?
Para eso estamos aquí ahorita. Eso, recién es la 21 y 20. Sí, quiero decir un poco que esta enseñanza de callar es muy confrontativa. Me ha desafiado personalmente porque yo lo pasé. Ya esta lección viene post a esa guerra que yo tuve que enfrentar, ¿verdad? Con mi lengua, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que reconocerlo, ¿verdad? Tengo que decirlo, porque la gracia de Dios hoy yo puedo entender, pero ¿cuántas batallas hubiera ganado yo si yo hubiera aprendido o me hubiera revelado o en la enseñanza esta en el callar? Es maravilloso, mi hermana. Hoy, desde que empezamos este discipulado y desde que empezamos a hacer énfasis con la batalla con la lengua, que fueron muy desafiantes, y yo puedo estoy dando pasos para aplicar a mi vida y para bendecir a otras personas, seres queridos, en amor, ya no con la ira, con ese enojo con la que yo me llegué a decir cuando fui atacada con el enojo, una ira incontrolable y con la cual se demostró la necedad de mi vida, ¿verdad? La falta de conocimiento de Dios. Y digo, yo era ese Jonás, enojona, entraba en ira, ¿verdad? Y bueno, pero hoy por la gracia de Dios, con toda esta enseñanza, yo puedo reconocer y puedo confirmar una vez más de que debo seguir callando, aprendiendo a callar día a día y enseñar a mis seres queridos, a personas que lleguen a mí, a los asignados a mi alrededor. Y cuánto se gana callando. Y el Señor nos ha enseñado eso a través de tu enseñanza, ¿sí? Gracias, Carmen, y bendiciones, mi hermana, ¿sí? Fue de mucha ayuda esta enseñanza. Bueno, hermanos, yo estaba al principio, como les dije, yo estaba rasgando, rompiendo muchas veces. Yo no me había dado cuenta de lo importante que era la lengua. Yo no pasé por etapas, todos creo que hemos pasado, pero hay cosas que se extienden cuando uno no tiene el entendimiento. Sí. Pero a veces uno las pasa, pero el Señor está fiel ahí. Yo no pudiera estar diciendo esto de acá si el Señor no me hubiera ayudado con esto. Y no voy a decirlo como el apóstol Pablo. Sabes que no me las sé todas. No me las sé todas con respecto a este tema. Pero una cosa sé, yo me voy a concentrar y me concentro en mi meta, hermano. ¿Sabes? Y quiero terminar bien. Mi carrera la quiero terminar bien. Lo que el Señor me ha dado, la quiero terminar bien. Sí. Y por eso, cuando el Señor comenzó a trabajar con esto, yo al principio ni siquiera lo había tomado en serio bien, a pesar de que fue lo primero que hace 4 años cuando tuve una administración, una liberación, una de las primeras cosas que el Señor me dijo era cuidado. Incluso hasta las cosas, esas cosas que uno piensa que no son ofensivas o que no son de tomar en serio. Yo le decía a mis niñas, ¿por qué tengo que repetir esto muchas veces? Tengo que repetir hasta 10 veces. Cuando el Señor me comenzó a corregir porque estaba sembrando, estaba cortando aquí, hermana, en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Entonces no te sorprendas si es que tu hija está más grande y en verdad que tienes que repetirle muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer? Corta, porque tienes autoridad. Carmen, cancela, quítale la autoridad a tu enemigo, porque él la está utilizando y la va a utilizar. ¿Te pareces a tu padre? Sí. Un montón de cosas que a veces nosotros tenemos en Latinoamérica. Hay la costumbre que uno dice, ya estoy en camino, estoy llegando, y ni siquiera está cambiándose todavía. Cosas siempre dices,
no me escuchas. O yo te decía, ¿por qué no me escuchas? ¿Es que tú no me escuchas? ¿Es que no me entiendes? Es que no te va a entender si porque tú lo declaras con tu boca, hermano. Parece que fueran inofensivas. Pero yo les voy a decir una cosa que el Señor hace 4 años me corrigió y yo desde ahí sé que el Señor quiere trabajar conmigo. Yo estaba corriendo, saliendo de, bueno, el grupo de oración, me venía a la casa y era tarde. Y yo veo abajo en la U-Bahn que mi tren iba a venir, mi trampa. Entonces voy corriendo, me parecía Superman, y la puerta se cierra, yo entro, casi que me agarra el caballo, se cerró. Y como yo estaba en la iglesia, estaba rodeada de muchas personas que venían de Perú, y los peruanos dicen mucho esta oración, oye, eso fue la muerte. Y a mí se me quería salir esa, uy, eso fue. Y el Espíritu de Dios me dijo en ese momento, cuidado con lo que vas a decir. Yo ya no entendía, hace 4 años yo no entendía, pero el Señor me lo dijo, cuidado con lo que vas a decir. Parecía algo inocente. Algo que muchas veces en la parte cultural tú te agarras esas cosas y las vas diciendo. Y tú las repites como que no fuera... Eso hay que cortar con todas esas cosas, hermano. Y después el Señor me fue explicando, Carmen, al pronunciar ese espíritu, en la situación que entonces puede pasarte algo, puedes llevarte solamente o sea, si nosotros pudiéramos entender, hermanos, en verdad, el poder que hay cuando tú abres tu boca, es mejor que si tú no has dominado tu boca, y de tu boca no salen solamente cosas edificantes, es mejor silenciarnos, pienso. Es mejor silenciarnos, es mejor callarnos. Y hasta que lleguemos al punto, hermanos, de verdad, como lo hizo Jesús, de callarnos por amor. Cuando tú te concentras, como te digo, en esa esencia que la persona es, cuando tú te callas por amor, ahí desatas la mano de tu Creador para tu bien. Poderoso, hermanos, poderoso. Yo no he visto cosas, eso es poderoso. Callarte por amor es poderoso. Sí.